Bienvenido al video sobre cómo hacer una antena casera con una lata de Red Bull y cable coaxial. En este tutorial les enseñaremos cómo puede crear su propia antena de televisión con materiales que probablemente ya tiene en casa. Esta antena casera les permitirá recibir señales de televisión abierta de alta definición de forma gratuita, lo que les ayudará a ahorrar dinero en su factura de cable o satélite. Además, este proyecto es fácil de hacer y no requiere habilidades técnicas avanzadas, por lo que cualquiera puede seguir los pasos y tener su propia antena casera en poco tiempo. Comencemos. Los materiales necesarios para hacer la antena serán una lata de Red Bull de aluminio, cable coaxial RG6 70 centímetros, más un conector. Estos son los materiales básicos si tú necesitas hacer la antena. Ahora, si tú quieres darle un buen aspecto, vamos a utilizar un bombillo LED obsoleto quemado, una T PVC de 3/4 de pulgada y un poco de goma que vamos a utilizar para aislar los elementos. Te explico cómo realizar esta poderosa antena y ver TV gratis en tu país. Primer paso, vamos a colocar el conector tipo F enroscado en uno de los extremos de nuestro cable coaxial. Si utiliza un bombillo, como en el caso mío, remueve la tapa superior de esa forma. La coloca de esa manera. Busca tu lata de Red Bull, la coloca de esa forma. Y vamos a medir, si utiliza la T, que la vamos a colocar de esa forma, vamos a medir hasta el punto que salga, vamos a mostrarte, que salga por el lado opuesto el cable coaxial. Observa cómo sale por acá para poder hacer la conexión de la antena. Entonces, vamos a quitar la malla y la goma negra desde este punto que tenemos aquí. Observa lo que hice, lo coloqué todo de esa forma y medí hasta este punto. Vamos a remover la goma negra. Nos vamos a quedar con un poco de malla, aproximadamente 2 pulgadas, 5 centímetros de malla solamente. La voy a cortar acá con mucho cuidado. La voy a retirar. Esta parte la voy a desenredar porque debo de atarla a la lata de aluminio. Observa cómo queda. Entonces, a partir de este punto, si tomamos la lata, iría el cable introducido en la lata hasta este punto. Mira, desde acá hasta acá. Entonces, desde este punto vamos a retirar la envoltura que se llama dieléctrico. Mira, desde este punto. Es muy fácil de hacer en trozos pequeños y girando el cable. Lo vamos a ir cortando. Realiza una vuelta de esta forma y vamos a retirar todo el dieléctrico para quedarnos con este conductor. Vamos a necesitar esta parte, así que conserva un par de trozos parecidos. Aquí puedes observar cómo queda. Entonces hemos concluido ese paso. Voy a buscar más cable coaxial para obtener el conductor central. Aquí tengo cable coaxial obsoleto, aproximadamente 50 centímetros. Voy a terminar de quitarle todo este recubrimiento para quedarme con el conductor interno, del cual voy a hacer uso. Entonces voy a usar este que está acá, que también tenía. Muy bien, vamos a coger la lata de Red Bull y vamos a retirar el fondo de la lata, ya que lo vamos a utilizar en la antena.
Como retiramos el fondo, vamos a improvisar un fondo de plástico. Voy a utilizar esta goma esponja para hacer nuevamente el fondo. Ok, y ese fondo yo lo voy a usar ahí dentro. Te voy a explicar cómo. Vamos a tomar este cuerpo que tenemos aquí y vamos a retirar toda esta parte que tenemos aquí para poder cruzar nuestro cable eléctrico. Retiramos todo y el punto final, que es esto se quita realizando una vuelta de esta forma. Ok, y por este punto yo debo de cruzar el cable coaxial. Voy a terminar de ampliar acá. Voy a tomar el cable, lo voy a envolver de esa forma y voy a cruzarlo y ya está introducido. Voy a utilizar silicón para pegar acá la pieza. Apliqué silicón, fíjate cómo queda unido. Entonces ya esta parte está firme. Acá vamos a utilizar la goma. Por aquí tengo la goma y la intención de la goma es cruzarla para que esta parte quede en el centro y esta parte quede interna y no penetre agua. Un agujero en el centro. Vamos a introducirlo de esta forma. Y fíjate cómo queda cubriendo y la salida es por el centro y esto evita que en algún momento esta parte haga contacto aquí. Ya podemos seguir con nuestra antena. Vamos a utilizar ahora los cables que tenemos aquí. Vamos a cortar este por la mitad, te doy la medida. Este cable adicional que tengo mide 58 centímetros, mitad 28, lo voy a cortar por mitad. Ok, acá lo tengo, fíjate. Dos pedazos casi idénticos y esto lo vamos a utilizar acá. Este lo vamos a cortar un poco, pero mientras tanto, antes de cortarlo, debemos de seguir trabajando. Recuerda esta parte que te dije que no podíamos deshacernos de ella, pues llegó el momento de utilizarla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a introducir, vamos a cortarle un poco a la mitad. Ok. Y vamos a introducir por él los conductores.
Ok, esto garantiza que los tres se queden unidos. Si deseamos aquí podemos enrollarle un poquito de alambre. Lo voy a hacer por más seguridad. Acá tengo un poco de alambre y le voy a poner acá, solamente por seguridad. Ok, y es momento de continuar. Ahora vamos a tomar nuevamente estos trozos que tenemos aquí. Voy a buscar uno más largo y voy a cortar 3 pedazos iguales. Y lo voy a introducir nuevamente en cada uno, pero ahora independiente. 1, 2, y este es el número 3. Fíjate cómo quedan independientes. Tomaré la tapa que habíamos obtenido y debo de realizar 3 agujeros equidistantes. Equidistante significa que estén a la misma distancia. Un triángulo equilátero prácticamente, fíjate. Fíjate que estos vértices se encuentran todos a la misma distancia. Entonces debo de marcar un agujero acá y asimismo marcar otro y otro. Y ahí voy a hacer unos pequeños agujeros. Acá tengo la pieza con la cuchilla y solamente voy a marcarlo. Hice el primero, segundo y tercero. Ok, y ahí están. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar los conductores y por cada uno de ellos debo de cruzar de esta forma los cables. Fíjate cómo cierran y llegan al tope. Entonces, ¿qué vamos a hacer para concluir? Vamos a tomar los forros que quedan. Acá lo tengo. Voy a cortar nuevamente 3 del mismo tamaño. Y lo voy a introducir en cada uno. Fíjate cómo queda alineado todo. Por eso usamos los separadores, para que le den la misma distancia a cada uno dentro de este cuerpo. Y fíjate cómo se han abierto equidistantes. Ya finalmente, para concluir la antena que está casi lista, vamos a realizar una pequeña bobina acá de 3 vueltas. Ok, con otro pedazo de canutillo de 5 centímetros, 2 pulgadas. Lo voy a utilizar como marco de referencia más un lápiz. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para hacer la bobina, fíjate, lo coloco de esa forma. Me dice que la distancia es acá. Aquí hago un giro. Y aquí voy a realizar una bobina de 3 vueltas. Ok, 3 vueltas. Saco el lápiz y solamente es enderezar.
Perfecto. $13.5 centímetros, 13.5 centímetros y esta 13.5 centímetros, que es la que está más larga. Y con eso ya concluimos la antena. Finalmente tomamos la T-PVC y la introducimos de esta forma. De esta forma hemos realizado nuestra antena con una lata de Red Bull y cable coaxial. Vamos a realizar la conexión del cable coaxial. Vamos a colocar la antena en un lado. Vamos a encender el TV. Obviamente no tenemos señal. No hay nada conectado al TV. Por acá tengo el cable colgando. Está todo desconectado. Fíjate la vara con la que subo la antena. Aquí tengo la punta del cable coaxial. La voy a colocar en la entrada del TV. Voy a terminar de dejarlo así. Y vamos entonces, vamos a bajar acá. Vamos a buscar una señal digital. Vamos a dejarlo ahí, 17.1. Y vamos entonces a instalar esta antena. Retornamos. Ok, excelente. Fíjate cómo se ven los canales. Ya llegamos, tenemos todo conectado. La conexión ahí del cable coaxial. Fíjate cómo se ve esa antena. Como te decía, ahí viene el cable coaxial y llega hacia el TV. Una excelente antena que tú puedes realizar con una lata de aluminio Red Bull y cable coaxial. Ok, solamente es orientar la antena si queremos seguir mejorando la señal para ver otros canales, pero creo que con esta demostración ha sido suficiente. Si aún no lo ha hecho, suscríbete al canal JM Actualidades. Vamos a realizar la desconexión. Acá se frisa la señal y de esa forma hemos concluido por el día de hoy. Muchas gracias por tu amable sintonía. Bye.